Y cuarto. Bien. Esta noche vamos a hablar algo, la noche anterior hablamos algo sobre lo que es la entomología. Bueno, vamos a continuar, vamos a ir en orden, ¿no? Vamos a hablar lo que es fitopatología. En realidad, pues todos conocemos aquí la problemática que hay. Pues que la fitopatología, pues es el diagnóstico de las enfermedades de las plantas. Pues este cubre el estudio de los agentes infecciosos que atacan a las plantas, ¿no? Eh, pues es un desorden abiótico o enfermedades fisiológicas, ¿sí? Pero no incluye también el estudio de daños que causan los herbívoros, los insectos, los mamíferos, ¿no? Se calcula en el mundo que se pierde alrededor del 10% de la producción de los alimentos debido a las enfermedades de las plantas. Aparte de todo lo que también, pues aquí tenemos personas también que trabajan, técnicos que también trabajan en ganadería. También está incluido en los pastos. Ahí tenemos el salivazo, tenemos algunos problemas, algunas enfermedades, ¿no? No sé, el salivazo, ¿en qué tiempo? ¿En el invierno, en el verano es donde más hay problemas, Carlos? En el invierno se presenta más salivazo. Ya, ¿y qué hacen? ¿Achapian bien bajo? ¿Tratan de que el insecto no cumpla Eh, el ciclo? bueno, el tema ahorita es ya aquí en la zona de que estoy visitando yo, que el Carmen, Manaví, ya nadie siembra bracharia de cumbres por ese problema. Cuando nosotros importamos semillas, más la bracharia de cumbres la siembran más para la parte de los bancos, la parte de Tandapia, Yuriquín, por la topografía. Ya. Pero Mm, acá ya se comercializa poco bracharia para esta zona donde yo visito. Ahí más están en las pánicos. Pánico máximo. Ah, de la cebolla, familia de la cebolla. Sí, Ya, exacto. ya. Y algo que me llamó la atención una vez estuve por la parte de arriba de Ayuriquín, a ver, Tandapi, no, Ayuriquín para arriba, paralelo al carretero para arriba. No me recuerdo el nombre, pero había unos que tenían pasto miel, me parece. Y ellos llegan, parece que a los 60 días el ganado entra nuevamente. Por ahí hay pasto miel y gramalote, que gramalote es cada 90 días, más de 90 días. Ya, Pasto miel. ya. Y este pasto miel igual será por la altura y pues que son ahí zonas muy, muy nubladas. O también se tiene pasto miel por acá, por la zona acá de Santo Domingo, un poco más abajo. Eh, por ahí por la altura. Ya. Por Julio Eso, Moreno, no siembran pasto miel, no. Ni braquia, ni, ¿cómo no, es? No. por ahí Yo, brachialia se siembra más en Julio Moreno. sí, braquiaria, sí, sí, sí. Sí han tenido problemas de salivazo y todo esto, ¿cómo es? ¿Sabes que en las pánico y en la Coleóptero. Mombasa, en la Mombasa es susceptible el salivazo y la mancha de asfalto? Ya. La mancha de asfalto, la misma que le cae es Es un un hongo. tipo, es un hongo, Ujú. sí, Sí. pero por eso sacaron estas nuevas. Ahorita, bueno, están ingresando nuevas variedades de pánico. Están preguntando a la gente por la Miyagi, hay una nueva que han sacado también, Mm, pero la que más está ganando, o sea, cobertura es la Suri, ya. Este es más resistente al salivazo y todo. que es más resistente al salivazo y a la mancha de asfalto. Ok, la mancha de asfalto. Sí, bueno, es un hongo. El maíz es el mismo problema que se tiene, ¿no? El cogollero, casi es similar, algo similar al salivazo y también se tiene el problema de la mancha de asfalto, este hongo, ¿no? Y hay que estar aplicando fungicidas para poder eh, o cortar hacia abajo y esperar el nuevo brote que esté sano, ¿no? Pero como las condiciones a veces no permiten, están muy lluviosas, nubladas, pues el hongo está latente y ese es a veces un problema bien grave. Y fumigar en los pastos, ya eso ya es un poco más de dinero, ¿no? Sí, tendrían que ir cambiando y algún pasto mejorado
aparte de la cobertura, ver resistencia, enfermedades, un porcentaje de proteína y pues capacidad de carga, ¿no? ¿Cuántos animales por hectárea? Estos Panicum, ¿cuántos animales por hectárea? ¿Cuál es la capacidad de carga? Normalmente están con tecnificados 5 o 6 animales por hectárea. Ok. El tema de los pánicos están sembrando más es por el tema de retorno de la alimentación, o sea, de nuevamente ingresar al ganado. 20 Lo están días. haciendo 18 días, 20 días. Ok. Más resistente entonces, más rústico. Que normalmente 22, 25 días la braquiaria. En el verano debe ser siquiera 30, 32 días, me imagino. Sí, sí, un poquito más, unos 40 días más o menos en verano. Ok. Con los veranos que están fuertes. Bueno, cada vez, yo ya ustedes vayan pensando en que cada vez los, las temperaturas y los veranos, ¿sí? Van a ser más largos, más prolongados. Y el frío, pues va a ser más corto, ¿sí? Vayan ustedes ya acostumbrándose a que cada vez va a haber más. Miren que subiendo un grado de temperatura en la Tierra, un grado y medio, hay deshielos. Todo lo que ustedes ven, lo teníamos nosotros, todo lo que es esa cubierta de nieve blanca, pues blanca, ¿no? Todo blanco. ¿Qué hace el color blanco? Repele y mantiene el calor, ¿cierto? Es cuando uno va a la playa o va a lugares calurosos, no se pone el color negro, se pone el color blanco para tener fresco, y así es como se mantenían los nevados y todo. Una vez que esté ya sin nevados, que está la tierra negra, porque hay materia orgánica, full materia orgánica ahí. ¿Y qué va a pasar? Va a haber más calor. Ese es el efecto invernadero, ese es el problema que está suscitando, ya que pues tenemos problemas del CO2, ¿sí? Entonces, eh, ya comenzamos a subir, a tener temperaturas mucho más altas. Y como les digo, se está alargando, esto del verano va a alargarse, o sea, ya pues, los genetistas y pues todos la gente está trabajando en este mejoramiento genético de pastos, de cultivos, de tomate, de maíz, de todo. Están trabajando con esta genética para que pueda de alguna manera aguantar todos estos cambios, ¿no? Cambios fisiológicos que tiene la planta. ¿Qué pasa cuando tenemos cambia el tiempo, o sea, cambia el tiempo, ¿no? Cambia la temperatura, cambia la humedad relativa, cambia la precipitación. Pues ya los insectos están acostumbrados a la polinización del cacao que es abril, mayo y junio. Ya los insectos están acostumbrados, o sea, han visto ustedes las gaviotas que hablábamos siempre, ¿no? Que vienen las abejas, que vienen ciertos insectos, que ya va a venir el verano, decían nuestros abuelitos. Pues ahora están como locos, no saben qué pasa y no están viendo las temperaturas y el ambiente para ellos moverse o para ellos ir al lugar indicado. Entonces va a haber un momento donde haya flor, pero no hay polinizadores. O va a haber flor, va a haber polinizadores, pero no va a haber flor. ¿Sí? La fisiología de la planta también comienza a cambiar. Entonces es bien adverso ahora. ¿Ustedes creen que cuál de los dos tipos podemos nosotros mejorar? Eh, los hongos, las bacterias, los problemas de malezas, ¿sí? O el tiempo, la lluvia, la precipitación, las temperaturas. ¿Cuál podemos nosotros como los humanos podemos modificar o arreglar y cuál no? ¿Qué piensan ustedes? Javier. Dígame, Inge. Cuáles son, qué podemos nosotros trabajar, qué podemos modificar?
los deltas térmicos o los hongos y bacterias y nutrición y todo eso. Más controlable el tema de presión de enfermedades y plagas. Ya, los otros, los físicos, Bueno, va a depender de que si tenemos infraestructura o no. Por ejemplo, en Rosas lo que yo he visto es que prenden un tipo de hornos ujú, para mitigar algo el tema de temperatura fuera de bioestimulante y obviamente algo de, 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 de productos que nos ayuden a desestresar, pero de allí es muy complejo porque no se puede controlar al 100% y sí limitan bastante el tema de la planta en ciertos aspectos. ok, perfecto. Entonces, nosotros lo que podemos hacer es irnos podemos solucionar algo, ¿no? Algo de la parte fitosanitaria, lo que estamos hablando en este momento, ¿no? Lo que es la fitopatología, la entomología, pero un poco más difícil es de tener, miren este momento la radiación solar, ¿sí? Nunca se ha estimado tan alta la radiación solar, los rayos UV. Yo he medido, hace un mes estuve midiendo en la zona de la Unión, y en una parte donde la temperatura estaba a 23 grados, que no estaba un sol incandescente, no estaba, llamamos el bochorno, que le llamamos comúnmente, estaba en 1600. Y eso solamente se veía hace años cuando estaba en un sol terrible, en un invierno. Y ahora en un verano podemos ver, y hay rayos UV, que son los que estresan la planta. Y una vez se dice, no, es del verano. Que los rayos UV están quemando las hojas. Tenemos que proteger las células de las plantas. Hay un problema bien grave con la quemazón de hojas y con las aplicaciones que hacemos. Hacemos una aplicación en pleno sol, 28, 25 grados, 30 grados. Imagínense qué es lo que está pasando con ese cultivo. Es muy, pero muy, 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 muy difícil, y tampoco podemos esperar mañana fumigo porque hoy está haciendo sol. Hay plantaciones de cientos de hectáreas, de miles de hectáreas que no podemos tomar ese lujo de decir mañana fumigo, que ojalá esté el día más fresco. Entonces, a la larga es un problema bastante grave porque una planta a partir de los 30 grados cierra los estomas. No va a absorber ningún sistémico, nada, ningún químico, ningún estimulante, no va a absorber nada. La planta siente deshidratarse y lo que cierra y no deja de trabajar. Si nosotros estamos poniendo a los aptos, los ricos en materia orgánica y todo eso, pues no vamos a hacer nada, no estamos haciendo nada. Ese es un problema bien, bien difícil. Yo alguna vez he tomado temperaturas del suelo, de la planta y y de la hoja de la planta, del suelo y del ambiente. Adivinen que yo tenía en el suelo 25 grados, en el ambiente 32 grados. La hoja, ¿qué temperatura piensan ustedes que puede estar? Si el ambiente está en 32 grados, el suelo está en 25 grados estaba, y en 30 grados el ambiente. Sí, así estaba. La hoja, la hoja de papaya justo medía ahí. ¿Cuánto piensan que puede estar? ¿Qué temperatura le calculan que puede estar? Dice Juan Carlos, o el pasto, o el potrero, las hojas del potrero, ¿cuánto podría estar? Dije, no le escuché la pregunta, estaba ocupadito. Ya, si yo tengo el ambiente 30 grados centígrados, que pienso yo que 1 de la tarde, 11 del día, 12 del día, y el suelo estaba en 25 grados, porque estaba húmedo en ese tiempo. ¿Cuánto podría estar, por ejemplo, una hoja de un pasto? ¿A cuántos grados? Sí, ¿cuántos grados le podemos calcular o decir al Pero ambiente? a unos 25 grados igual que el suelo.
no se No, no, regulariza con, sí, 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 tiene sentido, tiene sentido. Regulariza, pero por el agua. claro, La por la humedad hoja, que hay, por la exacto, humedad que la hay. hoja, exacto, la hoja son, las hojas, exacto, bien, Juan Carlos, las hojas son radiadores son radiadores, como los carros antiguos con radiador, ¿sí? Igual seguía midiendo, seguíamos en 30, subió la temperatura más tarde como a 32 grados en Quilindé y la hoja seguía en 25 grados, ¿sí? El suelo seguía a 28 grados, subió, pero nunca subió la hoja. Si la hoja llega a 30 grados, se quema. Entonces, ahí a veces es donde viene el problema de la mancha de asfalto, de la fitóptora, de cualquier tipo de hongos. Cuando las células de la planta están débiles, pues, atacan cualquier tipo de hongos. Vienen problemas. Mientras tengamos nosotros problemas, inconvenientes con la pared celular, vamos a tener estos inconvenientes. No vamos, no. La temperatura si sube de 25, 28, 30 grados en la hoja, ustedes van a ver que la hoja está quemada. Los filos, los bordes de las hojas comienzan a quemarse y lo primero que nosotros es póngale un fungicida. Entonces tenemos que ir viendo si no hay agua, tiene que haber agua en agua. Y en este verano, pues no, van a ver esa marchitez y esa hoja amarilla, ¿no? Y eso es porque la temperatura de la hoja, no hay agua, el radiador pues no está funcionando, ¿no? Es muy interesante que hice esas pruebas. Algo que también habló Javier sobre los invernaderos, cultivos protegidos. Ahí sí podemos manejar y manipular la temperatura y los rayos UV también, porque el plástico que se pone ahí soporta los rayos UV. Dentro de ahí, si afuera, acá había 1300, ahí hay 300, 200, 300, que no hacen daño a la planta. Entonces, pensando de aquí a futuro, a unos 25 años, 20 años, 30 años, porque en el 2080 no va a haber comida. Estamos a unos 50 años, 55 años tal vez, vamos a un problema bien grave, bien grave. Bueno, quién sabe, ya no estoy aquí, pero nuestros hijos, nuestros nietos sí van a estar ahí. Es por el calentamiento global, cada vez tenemos mayores problemas. ¿Qué hacer para eso? Ya vamos a conversar. Entonces, como les decía, pues más o menos es aproximadamente alrededor del siglo XVII antes de Cristo, diferentes tipos ya comenzaron a ver de registros contenidos de información sobre diferentes lesiones, eh, de, de tipos de parásitos, de enfermedades. Ya comenzaron a hablar sobre todas estas cosas en la antigüedad. Siempre pues estaban pues, este tipo de enfermedades de las plantas y eran incapaces de aplicar ya sucesos científicos, ¿no? Pues muy difícil. En ese tiempo pues no había un estudio, ¿no? Pero sí comenzaron a identificar los romanos, ¿no? Ya ellos sufrieron hambrunas terribles provocadas por las repetidas destrucciones de los cereales de ellos, ¿no? Las causas de la roya y otras enfermedades. Pues, imagínense, habían terribles problemas sanitarias, no sabían qué hacer y por ende pues perdían y morían de hambre. A medida que avanzó la historia, tenemos sí, algunos sucesos, ¿no? Unos sucesos, estamos hablando que ya comenzaron a hablar ya. Eosfrato, por ejemplo, ya comenzó a hablar sobre ciertas enfermedades, sobre ciertos problemas. Ya viene en 1560, ya viene a inventar el microscopio, ¿qué? En 1667. Ya descubrió la célula vegetal en 1667. La teoría de la generación es espontánea, ¿no? Es- pues era un dogma, ¿no? En 1700, 1800, 1753 ya viene ya el plantarum, una especie plantarum, ya clasificaron las plantas, ¿no? Ya hay un sistema binario y
animó a las clasificaciones de las enfermedades, comenzaron ya a clasificar las enfermedades. Ya comienza la teoría celular de Scheiben, de Schwann. Michel en 1729 observó las partículas de polvo tomadas de un hongo, ¿no? Como de la monilla, por ejemplo, que depositado sobre un medio nutritivo del melón. Y en 1810 ya, pues ya comienza a ver el tizón de la pata, ya en Europa, ya comenzó en Irlanda, sí, ya hubo un investigador, eh, Bari, en 1961. Descubrió en 1861 el hongo de la Phytophthora infesta, ¿no? Que era el causante de esa enfermedad. En Hairton en 1839 ya comenzaron a ver también, inició ya el presencia de hifas con la producción de madera, de madera de las piñas o de los frutos, ya comenzó a ver. En 1876, Pasteur, Koch descubrieron enfermedades de plantas producidas por bacterias. En 1889, Mayer, ¿sí? Produjo la enfermedad del mosaico del tabaco. Miren que ya había ya ese, ya comenzó a ver, ya este es un virus, ¿no? 12 años después se supo que se trataba de un virus. En 1889, pues ya había el mosaico, pero no sabían si era un hongo o un virus. 2 años después ya se dieron cuenta que era un virus. Entonces aquí, pues como pueden ver en la diapositiva, hay enfermedades importantes de la salud de la planta, la fitopatología como ciencia, ¿no? Entonces, enfermedades versus desorden. ¿Qué podemos aquí ver la diferencia aquí entre el desorden y esta que es una enfermedad, las enfermedades? ¿Qué podemos observar aquí? ¿Qué me pueden decir, Juan Carlos, o Javier, o Luis? ¿Cómo podemos Inge, diferenciar no le escuché la pregunta. cómo podemos diferenciar la enfermedad con un desorden? Dependiendo si forma halos o no, tal vez. ¿Ok? Sí, es un síntoma que podemos ver, ¿sí? Las dos vamos tal vez a terminar en pudrición, pero es muy diferente el desorden. Por ejemplo, este tomate, si alguien sabe de esta enfermedad, el ojo de pollo que le llaman, esa es la anthragnosis, la politutrichum, ¿no? Y esa es una deficiencia de calcio. En el rabito del tomate se hace por la deficiencia de calcio. Entonces, este es un desorden y esta es una enfermedad. Pues aquí estamos viendo, entonces, ¿cuáles eran los factores que estábamos hablando, los físicos? ¿Cómo se llaman esos factores? Factores abióticos, todo lo que son ya los factores bióticos, ¿no? Entonces, los factores bióticos se toma en cuenta la incidencia del patógeno sobre un organismo hospedero, ¿no? Pues aquí está el patógeno, aquí podemos ver cómo comienza a podrirse, ¿no? Una parte, la agresividad de un patógeno se define como su capacidad de penetración, cómo logra penetrar, de difusión en el hospedero y el crecimiento de los tejidos, ¿no? Ahí viene la inoculación e incubación del patógeno. Entonces comienza a veces, vemos el hongo cuando se madura, a veces en verde, una papaya, en tomate, en guanábana, a veces vemos que está verdecita, hecha. La cortamos, la cosechamos, pero el momento que comienza a madurar, comienza a formar azúcares y comenzamos a ver cómo el problema del hongo, ¿no? Ese es un problema que hemos tenido toda la vida en lo que es los frutos, en la piña igual. Entonces los patógenos estrictos, ¿no? Son altamente dependientes del hospedero. En general no matan las células de las que se nutren, ¿sí? Entonces, los saprofitos tienen un amplio rango de hospederos. Entonces, es muy importante diferenciar, ¿no? Diferenciar un desorden con una enfermedad.
Entonces aquí, por ejemplo, el desarrollo de una enfermedad puede en diferentes etapas, ¿sí? Entonces aquí vemos origen biótico, como habíamos hablado, las bacterias, los hongos y los virus. Y los factores abióticos, los factores externos, clima, estrés hídrico, anegamiento, fitotoxicidad, factores medio del vegetal, estrés nutricional, lo que hablamos hablado de la deficiencia de calcio, factores fisiológicos de la planta, una alteración, ¿sí? Y los bióticos, que es vida, vida, abióticos son factores físicos o factores externos climáticos, y lo que habíamos hablado, de la quemazón de la hoja, de la temperatura, de los rayos UV, de no hay agua, el estrés hídrico, o hay mucha agua, ¿sí? Y pues hay un encharcamiento, fitotoxicidad cuando vamos y aplicamos en una dosis alta o cualquier tipo de fungicidas, insecticidas con un estrecho rango, ¿no? Factores de medio vegetal, estábamos hablando del estrés, y los factores fisiológicos de la planta. Entonces, para nosotros saber qué hay, qué nomás debemos ver, como dijo Javier, nos vamos a ver la contaminación, el patógeno, cómo inocula, e infeccioso o inoculación, por ejemplo, las esporas del hongo y las proximidades del hospedero, ¿no? Esa es la contaminación. Primero vamos con la contaminación. Luego viene la penetración del patógeno, que puede realizar, ¿sí? Que puede realizar, exacto, esta es la penetración del patógeno que puede realizarse, pues, en los tejidos sanos de la planta, para la cual el patógeno ha de poseer estructuras como que estiletes, ¿no? Como de los nematodos o las enzimas digestivas, ¿no? Degraden esos tejidos a través de heridas, como los nemátodos, por ejemplo. Enzimas digestivas, como decía, de los enzimas de los tejidos, en la superficie, pues, como los estomas en las hojas, por ejemplo. Entonces, si es que, primeramente, ¿cuál entraría? El físico, ¿no? Donde hay un estrés hídrico, o hay físico, por ejemplo, que chapean y van cortando las plantas de cacao, en la chapeadora, pues no cogen bien se les va la máquina un poco, el tino, y va cortando un poco el tallo del cacao, y pues dejan una herida. Ustedes saben que cuando uno se lastima o se lastima la piel, ¿qué va a pasar? La pus, ¿no? Entonces comienza a haber una infección si es que no se cura, si es que eso pasa con problemas. Y el ambiente está propicio para que los hongos pues están latentes. Hay suelos, hay fincas o hay estados de suelo pues que tienen más malos que buenos, más bacterias, más hongos, más malos que buenos. Por eso es que ahora actualmente se hace un análisis, aparte del análisis de suelo, para ver la parte de materia orgánica, pH, todo lo que hemos hablado, también para ver qué porcentajes de microorganismos tenemos buenos y malos. Beauveria, metarricium, eh, penicillium, y contra los hongos, ¿no? Contra estos patógenos. Ahí viene la infección, que es el proceso en el patógeno toma contacto con la célula hospedera de lo que pues comienza a alimentarse. De ahí viene la inoculación, ¿sí? Después de la infección viene la incubación, perdón, que es el intervalo de tiempo que transcurre entre la infección y la aparición de síntomas. Pues ahí comenzamos a ver los síntomas nosotros, depende de su duración, pues no, para nosotros del patógeno y del organismo del ataque. Y ahí viene la difusión o invasión, ¿sí? Esta es una etapa del patógeno, se entiende, o sea, más allá de los primeros tejidos colonizados, ¿no? Entonces comenzamos a ver a veces nosotros que comienza a atacar el hongo, ¿sí? Y comenzamos a ver alrededor está un color amarillo, luego viene
color anaranjado, anaranjado, viene a oscurecer y llega al negro, ¿sí? Y ahí comenzamos a ver, comienza a necrosarse. Y es que el hongo está atacando, ¿no? Y pues lo que se comienza a necrosar, esa es una defensa de la planta. Ya como trata de, pues, de que como un incendio, se viene de norte a sur, pues de sur a norte, pues trata de alguna vez, de alguna manera, pues enviar también para parar esta quemazón. Una defensa, pero no es a veces cuando el porcentaje de hongos son muy altos, pues es bien difícil a veces que la planta sola se pueda defender y para eso estamos, para ayudarle en esto, ¿no? Entonces, la reproducción de los patógenos que comienza ahí. Varios grupos de patógenos producen sus estructuras reproductoras en el interior del hospedero. Tal es el caso del hongo, virus, bacterias y entre otros, que son los principales, los que más tenemos siempre, ¿no? La diseminación o dispersión del patógeno, ese es otro. Viene la estructura reproductiva del patógeno, alcanza superficies al hospedero, o sea, comienza a trabajar mucho más y a quemar estas estructuras. La supervivencia, ¿sí? Estas son los esclerocitos en el hongo o quistes en los nemátodos. Estos pues se mantienen en el medio ambiente siempre en condiciones ambientales. Ahí viene la clasificación de los hongos. Deben haber ustedes escuchado, pues la mayoría de los patógenos son plantas que o sea, se clasifican, ¿no? Entre los ascomicetos, basidiomicetos, omicetos. Aquí es donde viene la clasificación. Es una enfermedad fúngica siempre, pues que puede ser descrita como policíclica si el agente causal es capaz de producir esporas y reinfectar la planta durante la temporada de crecimiento. Están los agentes causales, aquí estamos hablando de las bacterias, los fitoplasmas, ¿no? ¿Conoce alguien algún fitoplasma o ha escuchado algún fitoplasma de algún cultivo? Bueno, yo el que identifico bien y puedo ver bien y, como lo he estudiado bastante es el vira cabeza, llaman los brasileños, es el cuello torcido en la papaya. Este sí lo puedo ver. Y está pues la investigación de la fitopatología, el triángulo de las enfermedades, ¿no? Donde tenemos que ser desde el medio ambiente, sí, tenemos la enfermedad, tenemos aquí un patógeno, sí, y aquí tenemos este es el complejo entre el patógeno y el hospedero, ¿no? Aspectos tácticos, las soluciones. Una vez que ya nosotros podemos ver la clasificación, ya hemos visto la clasificación de los hongos, ¿no? Estas enfermedades fúngicas, como digo, eh, pueden ser pues de una alimentación necrofílica, ¿no? Entonces, más o menos de estos basidiomicetos que estamos hablando es donde está el cladosporium, ¿no? Está justamente el cladosporium, el que vimos aquí en el tomate, o el ojo de pollo que le llaman. Este es un problema bastante. La risoctonia también es este es un inmunis. eh, También tenemos los omicetos para pasar rápido de esto. También tenemos la fitóptora en los omicetos, ¿no? Pero no, espera, también tenemos los que son más comunes, lo que siempre estamos viendo. Aquí estamos hablando de algunas enfermedades, ¿sí? Las bacterias estamos en Erwinia, Santomonas, Pseudomonas, no está, sí. Entonces aquí más o menos estamos hablando cómo identificar el ausente, el agente causal. Cómo evaluar la mejores opciones costo-beneficio para su control, ¿sí? Entonces aquí es donde nosotros tenemos que ver todos estos factores que habíamos hablado, ¿sí? Todos donde estábamos la contaminación, estábamos viendo la pena,
la penetración del patógeno, la infección, la incubación, la difusión o invasión, estamos hablando de la reproducción del patógeno, diseminación, y pues ya cuando comienza a ver ya la esclerosis, ¿no? O los quistes de hongo, los nematodos, como he dicho. Entonces aquí estamos hablando del aspecto estratégico, entendido con aspectos fundamentales ecológico, ecología del patógeno y agentes biocontroladores. Interacción, ciclo biológico, sistema defensivo de la planta. Bien. Todas las plantas, pues, ¿ustedes creen en la inmunidad de las plantas? Sí, ¿Qué han escuchado ustedes de la inmunidad de la planta? bueno, va a depender también de qué condición tenga la misma, porque va a depender del efecto nutricional, sobre todo el efecto nutricional, y obviamente si esa planta o no es adecuada para el tipo de clima donde se encuentra. Y ella puede de pronto enviar señales químicas como para repeler dentro de la misma o a su vez cambiar ciertos azúcares dentro de la misma para no ser tan susceptible para el insecto. Ok, está muy bien. ¿Alguien tiene algún otro concepto que me ayude? Está muy bien, Javier, gracias. Creemos nosotros de que las plantas, así como nosotros, tienen una defensa, o sea, se defienden, se pueden defender de las enfermedades, de los insectos. Creemos nosotros en eso. Inge, perdón, muy buenas Sí, noches y me ¿cómo está, disculpan el amigo? retraso. No hay problema. Mm, Influiría también ahí, por ejemplo, nosotros tomamos vitaminas, tomamos productos que nos ayudan a subir el sistema inmune. En el caso de la planta, por ejemplo, tengo entendido que entre uno de los principales elementos que ayudan a, digamos, a dar resistencia es el zinc, es el Ok, silicio. Por ejemplo, hay ciertos productos a base de silicio que la planta los absorbe y los moviliza y los coloca de forma translaminar. Entonces vuelve un acorazado para que no puedan ingresar fácilmente los patógenos. Tal vez podría ser también una forma de defenderse, ¿no? O sea, subir su inmunidad sí. y resistir un poquito más. No, no, sí, está bien. El silicio, el calcio. El silicio son cristales de silicio que ayudan y, pues ponen dura las hojas. El calcio, la acumulación de calcio hace que la hoja sea tenga mayor grosor y sea acartonada. Y pues saben que muchos ensayos ha habido científicos, no los digo yo, que a veces se ha roto el estilete de los insectos en algunas hojas que están sumamente acartonadas o duras o fuertes, ¿no? Lo que dijo Javier también, cuando no hay una buena nutrición, pues no va a tener suficiente defensa, ¿no? No va a haber este, esta situación. Y algo, verán, algo que habíamos hablado en las clases anteriores, todo este tipo de enfermedades que comienza a ver, ¿no? Y las señales que dice Javier que tiene la planta. ¿Cuáles son las señales? ¿Cuáles las señales? ¿Cuál es el mecanismo de las señales que da la planta? ¿Cuáles piensan ustedes que serán? ¿Cuál es el chismoso de todos? El mensajero, hay un elemento mensajero que debe estar en las mitocondrias, debe estar en el núcleo y en el citoplasma, ciertas cantidades mínimas, pues, son micras, ¿no? Que deben tener para que es como nosotros cuando nos va a morder un perro. Es lo primero que hacemos, saltar o salir corriendo, ¿no? Es la adrenalina que está dentro ¿Qué hace la planta cuando también está comenzando a tener problemas de hongos? ¿Quién le avisa para que la planta comience a trabajar su sistema, su defensa? Es el calcio. Lean un poco y ustedes van a ver qué es el calcio, ¿no? Este es el que ayuda a que también y también las hormonas. Las hormonas son las que manejan esto. Esos son los mensajeros de los problemas y de las enfermedades. El colitutricum, por ejemplo, está en las citoquininas, ¿no? Cuando estábamos hablando de los omicetos o los deuteromicetos. Esos son los que
es el que hace que llegue la señal hacia la planta y la planta pues comience a reaccionar, ¿sí? Comience a reaccionar. Entonces hablamos de las citoquininas, de las leucinas y las gibrelinas ayudan también a esto, ¿no? Entonces tiene que tener un equilibrio hormonal para que esas señales lleguen y la planta pueda autodefenderse de alguna manera, ¿no? Entonces comienza, y eso es muy interesante, es una, eso podemos, no sé si en fisiología les dio algo, ¿recibieron algo de fisiología o no? Sí, recibimos Inge con el ingeniero Sí, Julio, recibieron algo el cardiólogo de fisiología. algo sobre ¿Sobre qué, hormonas, disculpe? hormonas, Hormonas, lo básico, recibimos de hormonas, pero no indagamos mucho en el tema. ya, entonces, bien que me dicen, porque esto es muy interesante, porque esto es lo que más comercializamos y lo que más estamos trabajando, ¿no? Con la parte de la nutrición, porque va cogidos de la mano, la parte hormonal y la parte nutricional está así, ¿no? Entonces es bien interesante porque alguien me dijo, alguien me preguntó que si ponemos, uno no, esto fue en clases en Puerto Quito, alguien me dijo que si ponemos muchas hormonas, la planta, ¿cuál fue la pregunta? La planta se envejece. Bueno, ¿qué creo que se enfermaba? Algo así me decía. Bueno, hay tipos de hormonas que son fitohormonas. Pues si es una fitohormona, la planta coge lo que necesita, pero si es una sintética, pues pongo el citoquín, por ejemplo, no, aquí nadie vende citoquín. No voy a hablar mal, sino que lo que entra, eso ya utiliza la planta, ¿sí? Ahora, una planta necesita más citoquininas que gibrilinas de leucinas. Siempre una planta, el engrosamiento del tallo es citoquininas. Siempre vamos a necesitar. Ahora hay curvas hormonales. Ya les voy a llamar, no tengo aquí este rato la diapositiva, pero es curvas hormonales. Al inicio, cuando está en semilla y cuando está latente, cuando ya comienza a germinar, comienza a trabajar más las giberelinas, ¿sí? Luego comienzan las auxinas, y las citoquininas, ¿sí? Y al último, cuando ya comienza la cosecha, comienzan con las de envejecimiento, que es el etileno, el ácido abscísico, ¿sí? Por eso es que, ¿qué ponemos a la planta cuando, a la piña? No está aquí, Giovanni, parece que no. Con qué, con qué estimulamos ¿cómo es? Con la piña, ¿sí? Con etileno, ¿cierto? Entonces la planta siente que está vieja, sí, le hacemos a una señorita ponerle que ya está vieja, entonces comienza a parir, ¿sí? Eso es lo general, ¿no? De ahí pues es muy científico ya lo que sucede dentro de la fisiología de la planta. Entonces, esto pues es lo que la planta necesita siempre, un equilibrio nutricional, ¿sí? Que tenga el nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio, calcio, magnesio, todos los elementos macro y micronutrientes, ¿sí? Agua, pues si la planta va a enfermarse menos, ¿por qué? Porque su sistema inmunológico está bien, como le llamo, todos los mensajeros están bien. Hay un equilibrio hormonal, hay un equilibrio nutricional, hay agua suficiente. Entonces todos pueden estar enfermos mis vecinos, las plantaciones de mis vecinos, menos la mía, ¿sí? Entonces, y eso yo he visto, eso ha pasado, yo he visto, he palpado totalmente en cacao, en papaya y en algunos cultivos, he palpado esto. Si se maneja bien, pues yo pienso que no debería pasar nada si se hacen bien las cosas. O va a haber incidencia, pero en un porcentaje un poco más bajo, ¿no? Entonces aquí es donde vienen los aspectos, como dice aquí, de estrategia y tácticos. Los desórdenes abióticos o fisiológicos, ¿no? Estos pues significan que la planta a veces hay pérdidas económicas, o sea, todo termina en qué? En costo-beneficio, ¿sí? Entonces el entorno abiótico, el que nos rodea, ¿no? El abiótico, ¿cuál puede provenir de manera natural o intervención antrópica? Eso, ¿qué pasa con la natural? Por ejemplo, en lo natural, la sequía que estamos viviendo, por ejemplo, daños de congelación en algunas otras partes donde hay el granizo. Cuando hay un granizo en la Tacunga, imagínense el brócoli, ¿qué va a poder resistir a las granizadas? Y vean.
deficiencia de nutrientes que hablamos recién, eh, pues deposición de sales o exceso de minerales solubles. Vamos y quemamos una plantación. El viento, bueno, aquí las descargas producidas de viento son un poco bajas, no son huracanadas como en la sierra. Entonces ellos sí necesitan poner, como es, barreras físicas, ponen barreras, cubren de árboles, todo para evitar estos vientos. La iluminación o exceso o deficiencia. Vean, los soles que están ahora terribles, como les estaba comentando, los rayos UV están mucho más altos y eso daña, estresa, los rayos UV dañan la planta, dañan nuestros ojos, nuestra vista. Por eso las gafas, por eso dice las gafas para protección de rayos UV, los bloqueadores para rayos UV, ¿sí? Y las plantitas, pues no les podemos poner nada de esto, ni gafas, ni bloqueador, pero sí podemos darle para que esté fuerte la estructura celular de esto, como dijo el silicio, malo en el silicio, como dijo el calcio, como dijo todos los elementos. ¿Qué pasa con los incendios forestales también, no? Que pues eso es algo abiótico que, pues, que a la larga es antrópica, ¿no? Ustedes saben muy bien qué pasó. También la acción del hombre, ¿ah? ¿Qué va a pasar con lo abiótico, los suelos, la compactación de suelos? Estamos haciendo con la compactación de suelos? Los herbicidas, ¿qué estamos haciendo de aplicaciones de herbicida? Yo tengo unos amigos que son maestros de maestros de maestros de maestros para los herbicidas. Nunca ven yo nunca veo que llegue una plantación de ellos, nunca veo yo una maleza verde en el piso. Hacen unas mezclas, pero unos cócteles, pero espectaculares y eso no está bien. Tiene, tiene, tiene que haber algo de maleza, algo. Y no se llama, ya bueno, actualmente no se llama maleza, ¿no? No es de mala, de maleza, es un arbense. Y como le llaman los agroecólogos, pues tenemos que ver las bondades que tiene cada maleza. Y si no es, pues entonces sácala esa y ponla en otro lado donde sí vaya a hacer falta. Como les dije, pues son solamente donde están mal ubicadas nada más. Eso dicen en agroecología, ¿no? La falta de formación de las personas encargadas en el manejo de las plantas, en realidad, ¿no? Y esto pues acarreamos un montón de problemas, ¿no? Entonces, esto en cuanto se refiere a los problemas bióticos, abióticos, ¿no? Tipo y síntomas. ¿Qué comenzamos a ver en una planta cuando nosotros comenzamos perdón. Entonces vemos enanismo, ¿no? Desarrollo general. En virosis deja de crecer completamente la planta. Una virosis ya no hay fotosíntesis, ya no hay, la hoja se reduce, es pequeña, moteo, rompimiento celular. Ustedes ponen hacia la luz una hoja y ven puntos blancos y unas como estrías, y eso pues un rompimiento celular interno. Mudarnos un derrame, nosotros no. Hay un problema y pues las hojas son más pequeñas y vienen un enanismo. Deja de producir, deja de florecer, deja de llenar los frutos, deja de trabajar, la hoja se pone a un 75% menos de clorofila, o sea, casi es blanca la hoja, y ya estamos más allá que acá. Aquí pues dice la necrosis o muerte celular, plantas enteras de producción de raíz, damping off, bacteriosis, follajes, mildew, tizón, botrytis, oidium, bacteriosis, reservas de Winier, virosis, mildew, rollas, bacterias, la clorosis, ¿no? Esta es la clorosis. Entonces, ¿qué es lo que afecta a la fotosíntesis? Como dije, pues como ya no hay clorofila, se vuelve un color completamente, podría decir, ya está blanco, ¿no?
un verde pues no hay clorofila, no hay fotosíntesis. La planta deja de trabajar y viene su muerte. Aquí, no sé si han escuchado el dumping, ¿no? La mayoría de estos problemas siempre los tenemos no sé si aquí tengo alguna foto. Dumping, aquí está. Este es el dumping off, aquí está. Eh, si ven aquí en el tallito, entre la base, entre la raíz y el tallo, una quemadura en viveros. Esto es en viveros, el dumping off. ¿Sí? Siempre tengo problemas de esto. Bajo trato de bajar la incidencia, pero siempre tengo problemas de esto. No he dejado de tener, mentiría. Y utilizo turba, donde pues no hay problemas de patógenos, pero por el viento y por muchas características, pues tengo este problema. Muy bajo, pero lo tengo. El 2% me salen, el 3%. Alguna vez tuve el 5% en los viveros, ¿no? Pero hay que manejar, hay que convivir con la enfermedad. Entonces, aquí estábamos hablando de la clorosis, ¿sí? Erwinia, esta es una bacteria, ¿sí? Em, Botrytis, Tizón, Mildium, estos son mixicetos. Marchités relacionada con hídrico, ¿sí? Aquí está el fusario, bacteriosis, bacillosis. Aquí tenemos aumento anormal del volumen celular, aumento anormal de la división celular, ¿sí? Bacteriosis, nemátodos, ¿sí? Regulación del crecimiento, la virosis, deja de crecer la planta, ¿no? Regulación de crecimiento, la virosis. Exacto, los peciolos de aquí bajo. eh, si teníamos un ejemplo de peciolo a peciólogo de 4 centímetros, pues reducimos a 1 centímetro. Y como en las axilas siempre vienen las frutas, pues ya no hay floración. Se hace un paraguas. Igual sucede también a veces, sucede también en el cacao, ¿no? El maracuyá, si han visto ustedes el crecimiento cuando la planta está enferma, que de planta a planta, de hoja a hoja, perdón, los intervalos de hoja a hoja son más cortos. Cuando ustedes llegan a un cultivo de maracuyá, miren y observen siempre de hoja a hoja la separación. En cada una de las hojas, en cada axila, tiene que haber un botón floral. Si no hay un botón floral, más sea caída la flor, algo está pasando. La planta no debe dejar de producir, porque la planta cuando ya está bien cargada y no tiene la comida necesaria, como siempre digo, el refrigerador está ya vacío, pues si sabe que se va a morir del hambre unos días, la planta deja de florecer y solo se dedica al llenado. Pues si le damos suficiente comida y ve que hay comida en el refrigerador, como digo, entonces ella continúa floreciendo todas las etapas fenológicas. La planta, como digo, siempre es como que alguien le ponga un quintal en la espalda a uno y carga. Le ponen dos, tal vez unos aguanten, otros no. Le ponen un medio quintal más y pues ya bota. Entonces les dice como que dice hasta aquí nomás, papitos, hasta aquí, no cargo más. No me das agua, no me das nutrientes y quieres esforzarme, me estás poniendo un montón de aminoácidos, me pones un montón de cosas a lo mejor para que yo siga produciendo, pero me falta agua, pero me falta el otro, ¿sí? Nosotros tenemos un sistema de riego. El agua necesaria para la fruta, maracuyá, la papaya, la piña, es el 80, 70, 80, 90% de agua. ¿Cómo vamos a hacerle llenar una fruta a una planta si está seca? Solo poniéndole fertilizantes foliares. Pues, no vamos nunca a poder lograr eso. De ley necesitamos agua. No hay quien pueda sustituir al agua. No existe. ¿No? Entonces, la etilación, el regulación de crecimiento, dice, inhibición de floración, la virosis, el oidio. Esto en el verano. Ahora hay que tener mucho cuidado con este oidio, ¿no? Sí. Inhibición de formación de frutos. Pues, la virosis, como dije, no hay flores, pues no hay frutos. Cambio de pigmentación, el metabolismo secundario es la virosis. Las necrosis y marchites de la planta. Pues,
Una vez que ya está, pues, Verticillium, el Wiener, que es una bacteria, comenzamos a ver todos estos problemas del Fusarium, Oxysporum, Rastonia, y tenemos el dumping, es el virus, ¿no? En la papaya ahí tenemos el problema del virus del mosaico y también tenemos pues, todos los días en esto ya me estoy olvidando. Tenemos aquí las pseudomonas, ¿sí? Cercospora, todas estas manchas en las hojas. Siempre vamos a tener estas manchitas en las hojas, ¿no? Pues para esto tenemos algunos fungicidas que de alguna manera van a ayudar, ¿no? Siempre, por ejemplo, para lo que es todo el politutrico, lo que acabamos de ver anteriormente, tenemos los triazoles, tenemos ¿cómo es? Los tricloxystrobin, acescistrobin, ¿cómo se llaman estos? Alguien me hace acuerdo, las estrovirulinas, ¿no? Entonces ahí tenemos para trabajar contra este tipo de enfermedades, para la antagnosis y el colitutricum, pues siempre nuestro virulina más un triazol como, no sé si alguien ha escuchado el nativo, contra el fusarium, tachigaren o el mexazol. Tenemos el una tranquility, no sé si han escuchado el pirimetanil. Tenemos también a veces el difenoconazol, este es para el mildium, para el oidium, ¿no? El silbacur no sé si han escuchado, el difenoconazol, ¿sí? Este es para lo que es oidium, mildium porgoso, todo esto. La amistad sin de haber escuchado también, esos histrobimas, difenoconazol. Y uno de los protectantes más, se puede decir, más completo que hasta ahora he visto es el clorotalonil, ¿no? Alguna vez yo hice un ensayo con clorotalonil, no sé si les conté, que pusimos hace como unos 10 15 años, hicimos que pusimos eh, clorotalonil, poníamos todas las semanas, ¿sí? En horarios, todas las semanas, y no tuvimos ningún tipo de enfermedad. Yo hice un ensayo, hicimos una vez, no ensayo, sino mantuvimos así un maracuyá. Si ustedes ponen clorotalonil todas las semanas, el Bravo 720 o el Daptomil, cualquiera de esos. La experiencia, estoy contando de mi experiencia. Ustedes ponen todas las semanas, cada 7 días, eso sí, cada 7 días. Casi no necesitan fungicidas de choque o específicos para alguna enfermedad. Yo estoy seguro que si lo necesitan, muy poco. No sé si alguien ha trabajado con este. Marlon tal vez ha trabajado con clorotalonil. Aquí está el Fitium, el Fusarium, Botrytis, Chlorosis. Entonces, las prácticas culturales. Bueno, aquí en realidad dice el rotar cultivo, se mantiene una diversidad microbiológica de mayor del suelo y por tanto, pues no existe la selección por patógenos especializados en un solo cultivo. Prevención de desarrollo de altas poblaciones de fitopatógenos, efectivo para fitopatógenos que no pueden sobrevivir lejos de una planta hospedera o que poseen estructuras de resistencia a larga duración. También tenemos el control, rotación de cultivos, ¿no? La solarización, ayuda en algo poner los plásticos y toda esta cuestión. Terapias de calor, ¿sí? Donde pues tratamiento de semillas, de bulbos y toda esta desinfección. Esto hacen en los invernaderos. Eliminación de restos vegetales, de lo que pues se ha cortado con virosis o con un tipo de enfermedad, eliminación de restos vegetales. O pues hacer un compost o llevar, eso es lo que hacen las florícolas,
plantas que cortan con enfermedades, pues las llevan y las someten a ciertas eh, tratamientos para poder nuevamente eso, pues regresar a la plantación, pero ya de una manera que no esté inoculando el hongo, ¿no? Control biológico de enfermedades, eh, alternativas usadas del control biológico de enfermedades, directas, indirectas, están los métodos biológicos contra las enfermedades, ¿no? Y pues aquí viene todo lo que es el tricoderma, ¿no? Todo lo que es efectos contra el hongo. ¿Alguien ha trabajado con tricoderma? ¿Con algún orgánico? ¿Con alguna hongo? ¿Con alguna bacteria? Hace algún tiempo, Inge, hace algún tiempo sí, con algo de tricodermas y habían otros hongos, se me va el nombre, que se utilizaba para el control de picudo en la palma Pase, de picudo, ¿verdad? pase lo Creo que mises, me parece que era Bauberia, Bauberia Bauberia. herbaciana. Ya. Sí, 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 sí. Sí, en realidad, o sea, eh, necesitamos apuntando todas las empresas y todos están apuntando allá, todas las multinacionales y todos. Se han de ver que Bayer tiene, ¿cómo es cómo se llama este? Tiene, tiene algo de bacilos sutiles, ¿sí? En todas las empresas, este también, eh, Syngenta también tiene algunos, ¿no? Entonces todos están apuntando a las líneas orgánicas, de alguna manera, ayuda. Sí, pero ¿qué pasa si nosotros ponemos tricoderma, Beauveria o ponemos Phacelomices, cualquier tipo de estos hongos o bacterias y ponemos y aplicamos un fungicida, un fungicida no sirve de nada. Entonces sí hay cómo hacer estas aplicaciones, pero hay que tener mucho criterio técnico y profesional para poder saber dónde aplicamos, cómo y cuándo. Entonces sí se necesita del conocimiento, por eso es que la agroecología no es solamente, bueno, vamos a hacer estiércol, vamos a hacer compost, mezcla esto, mezcla lo otro, cogemos una receta, pues si seguimos al pie de la letra, mezclamos y bla, bla, y listo, y apliquemos. No solamente se hace eso, sino cada uno de los problemas, saber la parte fitosanitaria, saber la parte entomológica, saber cuál es el ciclo de cada enfermedad, cuáles son su sintomatología, dónde ataca, dónde vive, cómo está, en qué épocas del año y toda la situación, aparte de todo eso, la parte fisiológica de la planta, cómo actúan las linfas, cómo actúa el micelio, cómo es lo que acabamos de ver, ¿no? ¿No? Toda cómo es desde el ataque, desde el inicio, ¿sí? Entonces, al saber nosotros todo esto, ya sabemos cuál puede ayudar. De pronto, de pronto es muy susceptible a las enfermedades de raíz, una planta. No me atrevería a decir, hacemos surcos. No hay encharcamiento, pues no vamos a tener problemas. Y listo, hacemos un surco, un pequeño surco, ¿no? Sin romper tanto sin erosionar tanto el suelo. Si una planta, pues, necesita más luz, más sol, pues no deberíamos darle sombra. Pero hay otras que sí resisten sombra, como el café, como el cacao, resisten algo de sombra. Pues podríamos tener alternar en el medio ciertas plantas que pueden convivir, que pueden hacer simbiosis, que pueden trabajar entre ellas, se pueden ayudar entre ellas, ¿no? Entonces, esto ya es algo científico. Entonces, esto es lo que hace la agroecología. Y pues no es que no vamos a dejar de aplicar en la agricultura moderna o en la agricultura, no vamos a dejar de aplicar regenerativa. Nunca vamos a dejar de aplicar los fungicidas, sino un equilibrio y eso vamos a ayudar a que haya menor impacto en el ambiente, que haya menor problemas de contaminación de medio ambiente. Entonces, si yo aplicaba 50 ciclos, 50 semanas, 50 aplicaciones, pues de pronto 25, porque hago bien las aplicaciones, porque hago con la bomba que debe ser, porque hago buena cobertura, porque aplico las dosis que debo aplicar. Entonces, al menorar
ya estoy ayudando. ¿Por qué? Porque ahí gasto gasolina, estoy gastando energía, estoy gastando combustible y eso, pues todo ese desgaste, todo ese gas, pues todo ese gas se sube, ¿no? Y ese es el problema que tenemos. Utilizo menos tractores, pues ya no utilizaría tanto las bombas que están a base de gasolina o diésel, de hidrocarburos. Utilizaría pues un Ariel de choque, utilizaría por gravedad, muchas cosas de estas que van a ayudar muchísimo, ¿no? Aparte del ahorro económico, ¿no? ¿Qué significa el robo y toda esta cuestión? Pues, y, y ahora que no hay luz también, pues nos ahorraríamos todo esto. Nosotros estuvimos trabajando con mi hijo, hicimos para un proyecto, para un sistema de riego en la finca y pues hicimos un reservorio grande. Y de ahí, pues no necesitábamos, calculamos que no necesitábamos ninguna bomba, ¿no? Y pues todo lo hacíamos por gravedad. Ya una vez subida el agua, que ahí sí vamos a necesitar una bomba, por supuesto. El caudal no me daba para un ariete, ¿no? Muy difícil. Pero, ¿por qué no pensar en eso, no? ¿Por qué no ir pensando en cómo ir mejorando y cómo ir ayudando? Sembrando árboles, no talando árboles en los esteros, en las guardarrayas, en donde se necesite, ¿no? Tener este tipo, esta ayuda que da la naturaleza, ¿sí? Se sabe que el 30% de todos los problemas de contaminación es de la parte agrícola. ¿Sí sabían? El 30% del efecto invernadero es entre el ganado es del 15% y la agricultura es del otro 15%, ¿ah? El metanol, el CO2 y todo, ¿no? El- Todo esto, pues y es mucho 4-1, por si acaso, el metano, el gas metano es 4-1 al CO2 en contaminación. O sea, el ganado es mucho más contaminante, ¿no? No sé si algo he escuchado, Juan Carlos, sobre qué están haciendo en las ganaderías para evitar este problema. Bueno, no tengo entendido muy bien porque hay unas haciendas grandes que sí están sacando certificación. Ujú. Eh, entonces aquí Hacienda La Fortaleza, que sacó una certificación, y Caeri también tiene una certificación, que no son contaminantes con el gas metano. No sé Bueno, cómo lo hacen, en bueno, verdad no sé cómo lo hacen. sí, ajá, bueno, lo que ellos hacen es ciertos, el estiércol de todo, pues lo vuelven y lo que hace también Pronaca, ¿no? En los cerdos, ellos pues de alguna manera regresan nuevamente, pero porque ellos están en porquerizas. Un ganado estabulado también lo pueden hacer, porque todo ese estiércol lo pondrían en fosas ¿no? Y lo descompondrían ¿cómo se llama esto? En biodigestores. Biodigestores. Exacto, biodigestores, y lo podrían hacer. Tengo un amigo que tiene como 1.000 chanchos, Oscar Silva, y, y pues él maneja un biodigestor, creo que es porte de la cancha de básquet. Es porte de una cancha de básquet del biodigestor que él tiene, tal vez un poco más grande, una inmensidad, entonces ellos de alguna manera pues ahí descomponen y todo esto, ¿no? Pero el ganado que está en el ambiente es imposible, ¿no? Siempre va a haber sus deyecciones, y defecan siempre pues en el potrero. Pero adicional a eso, disculpe, Inge, Sí, tal vez sí, acotando el tema de la claro, claro. contaminación, no es tanto por metano, tenía entendido yo que es también por el amoníaco. Sí, sí. Y si vamos Ujú, al amoníaco en ganadería, al menos de esas ganaderías que conozco, que mencionó el compañero, ujú, fertilizan mucho con el tema de urea, ujú. y la Es, urea desprende bastante amoníaco. claro. Entonces, fuera del tema de ese, de orina, que también puede intervenir en el tema del ganado, en el proceso, también la parte avícola, entre otras explotaciones agrícolas, también es considerado un gran contaminante dentro de lo que irrumpe en el tema de capa de ozono y otros temas de factores de ciclos biológicos que están catalogados como contaminantes. Sí, 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 sí. En verdad.
O sea, en verdad es una situación bastante difícil esta de la contaminación. Justamente estoy este momento recibiendo clases de agroecología y de alguna manera, pues, este doctor trata de vernos la magnitud del problema que está suscitando actualmente, ¿no? Parece que algo hablaba, no está, justo no ha asistido Giovanni. También hablaba ¿cómo es? De una normativa para los tractores, para que emitan menos gas, menos CO2, ¿no? Entonces, ¿quién se lleva todo este CO2? Necesitamos plantas. Ahora, ah, otra científica también conversábamos la otra vez, de que talando todos los árboles, ¿ustedes creen que ya se acaba el mundo? Nos decía. Sí, ellos que pasan en estos cursos internacionales y toda esta cuestión, me decía que en el mar, dentro del mar, toda la vegetación dentro del mar, pues hace que no, que nos, esa es la que nos, los pulmones de del planeta. Pero bueno, hay ciertas discrepancias y mejor que hay árboles y también que nos ayude también el, la fauna, perdón, que hay en el mar, ¿no? Por eso es que se ve azul desde arriba. eh, es por ya me voy a Algas acordar. marinas. Sí, sí, pero se llaman, parecen, ya me voy a acordar. Es bien interesante, súper interesante toda esta situación. Desde, porque nosotros, o sea, en realidad desde cuando inició el planeta, pues nosotros provenimos y todo, antes de que haya oxígeno, millones de años atrás, antes de que exista oxígeno en el planeta, pues nosotros proveníamos de venimos desde de agrobacterium, ¿sí? Y de ahí comenzamos, por aquí tenía unos apuntes y es bien interesante hablar sobre la cuestión bueno, en este momento no tengo, para la próxima clase pienso preparar un poquito de hablar de toda la tecnología, justo de hablar de todo lo que es la biotecnología que está ahora, ¿no? Dando. ¿Cuál es la biotecnología en en la agricultura moderna? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Qué es lo que se puede hacer, pero no dejan? ¿O no hay, cómo es? Hay a ver, hay muchos laboratorios y hay mucha tecnología, pero ahí hay políticas que no dejan. Entonces, cuando conversemos y veamos esta clase, ahí vamos a despertar muchas cosas, muchas inquietudes. Se van a dar cuenta y van a despertar muchas, pero muchas alternativas para mejorar nuestra agricultura. Y ahí pues se van a dar cuenta de cosas que pues nos tienen a nosotros dominados y con conceptos muy equivocados, no científicos. Y ese es un grave problema. Ese es un grave problema de que nosotros estemos dominados de creencias, pero que no tengan una base científica. Siempre tenemos yo no puedo decir, yo siempre digo, mi experiencia me pasó esto, pero yo nunca puedo decir algo que este, el colitutricum es este problema y es esto y es esto. No. Siempre tenemos que guiarnos a una bibliografía científica, y si es más, podemos llegar a un artículo científico que ha sido comprobado a nivel científico, valga la redundancia. Entonces, y ahí podemos abrir los ojos un poco sobre toda esta cuestión de lo que ha pasado en las bacterias, los hongos, todo este problema que tuvimos también de esta enfermedad que hubo del COVID, de todo esto, ¿no? Y pues, qué es lo que qué es lo que va a deparar de aquí a unos años? Lo que dice Javier es, es cierto. Aplicamos uria,
y cómo es el ciclo del nitrógeno para llegar a que la planta asimile ese nitrógeno, ¿no? La urea está compuesta de nitrógeno, pero el NH4 y NO3 es el que absorbe la planta. Pero mientras tanto, hasta que se transforme, hasta que llegue, se meteorice, hasta que llegue todo esto, ¿no? Hay muchos problemas, muchos inconvenientes y lo que nos queda pues siempre en el suelo es el amoníaco. Y ese es el problema, el desprendimiento de esto. Y ¿cuál sería una alternativa, por ejemplo, que se les ocurre a ustedes no utilizar el nitrógeno artificial? Porque es un gas y de ahí lo hicieron los rusos y todos estos. ¿Cuál será para ustedes una alternativa? ¿Han escuchado algo sobre alguna alternativa? Se va a ir la luz por si acaso. Ahí La quedamos, sola, muchachos. Inge, escucha. Exacto, la sola navaena. Justamente empiezo un artículo científico a hacer en esto. Yo les voy a comunicar cualquier rato, les voy a ver todo lo que voy a hacer. Al último de clases, el próximo mes, ahí les voy a ver, les voy a indicar todo con fotos, todo lo que estoy haciendo. Sí, pero, exacto, pero la sola, no solo la sola, no, anavaena, porque esa es la bacteria la que capta el nitrógeno del ambiente, porque en el ambiente hay suficiente nitrógeno, pero nosotros compramos es el nitrógeno que está sintetizado, que han hecho, que hacen los rusos, ¿no? Ese es el más fácil para nosotros aplicar a la planta y listo. Pero ¿y por qué no podemos poner esa bacteria? Cogemos esa bacteria y le ponemos al maíz la navaena. Será una locura. ¿Por qué no le ponemos esa bacteria a otra planta para que también no necesitemos poner nitrógeno? Porque esa bacteria al estar en la planta, pues en el ADN de la planta, ya no necesitaría poner nitrógeno porque va a absorber el nitrógeno ambiental en el ambiente donde nosotros estamos. ¿Les parece una locura? Conversen. Es interesante, ¿no? Es una cosa que uno sale de lo común, no sale ¿cómo es que podemos hacer una cosa de esas? ¿Acaso que se coge y se pega, es un injerto y ya? No, todo está en el ADN. Todo está en el ADN. Todo está en lo que se puede hacer totalmente, se puede hacer totalmente. Muchas cosas. Pero, lamentablemente, a veces, pues, imagínense ponerme a pelear contra los rusos o contra esas empresas multinacionales. ¿Qué pasaría, Juan Carlos, si me pongo a pelear con una empresa de esas? No le ganamos por nada. Son unas potencias. No, pues, desaparezco. Como ahora están de moda desaparecer la gente. Van a decir, ha de haber estado metido en el narco, alguna cosa ha estado metido. Sí, sí, es bien peligroso todo eso, ¿no? Pero tenemos que nosotros conocer la parte científica. El jueves que tengamos clases, vamos a hablar sobre esto. Yo tengo unas diapositivas para que sea un poquito más comprensivo de todo esto, tenemos que hablar algo de biotecnología, tenemos que hablar algo pero lo práctico, no tanta teoría, sino como estamos en este momento conversando. Porque esto necesitamos, Una consulta, la clase anterior que tú puedes asistir, ¿qué era? Entomología. hicimos algo de entomología, hablábamos algo de entomología, sí, al último. Al inicio, el ejercicio no lo vieron, ¿no? Pero lo puedo repetir después, no hay problema. Solo ese ejercicio nada más, ¿no? O no se lo hicieron, alguien lo hizo, pues de pronto le puedo compartir la pantalla o enseñarme o yo lo hago, no hay problema. Si es que lo necesitan ver. Son reglas de tres, pero de todas maneras siempre es necesario. Yo creo que ya mismo se va la luz, jóvenes, y mejor nos despedimos porque ya creo que está a punto de irse la luz. Entonces nos vemos el día jueves, ¿no? Ya dije, muchas Ya, gracias, muy que buenas noches. pasen bien. Buenas noches. Buenas noches, Luis. Noches, ingeniero. Buenas noches.